Algunos de los participantes, muchos de ellos en verdad lo que hicieron fue destacar los beneficios de conseguir esta facultad, esta autonomía municipal, básicamente para que cada uno de los municipios administre según su criterio los fondos y los recursos propios y no lo haga el gobierno central como lo viene haciendo hasta ahora. Pero también hay otras voces, hay posturas encontradas, hay miradas disidentes con esto. Lo que nosotros nos preguntamos cuando lo vemos a este tema quizás ajeno al ciudadano, ¿cuál es el impacto? ¿En qué nos beneficiaría o no a los habitantes? Por ejemplo, del departamento La Capital. Bueno, esa fue la misión con la que salió nuestro móvil. Antonella Cocucio va a trasladar seguramente la pregunta a un experto, ¿no? A quien nos puede responder esto. Anto. Tal cual, María, lo que decimos siempre es bajar estos debates que se dan en el ámbito legislativo, muchas veces que son debates más cerrados, por más que son audiencias en las que uno puede participar, a cómo nos afectaría nuestro día a día, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Por eso estamos con un representante aquí del Instituto Constitucional para que nos dé más detalles acerca de esto. Primero, en general, ¿qué es la autonomía municipal? Y después vamos a entrar en otras cuestiones particulares de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo nos afectaría esto? Pero en principio, vos hoy estuviste disertando. ¿Qué es la autonomía en general? Para que la atienda aquel que vive en cualquier ciudad de la provincia. Bueno, buenas tardes. En el año 94 se consagró el régimen de autonomía municipal. Hay dos artículos de la Constitución, el 5 y el 123, que establece este instituto que implica que los municipios, teniendo en cuenta que son núcleos con vida propia, progresivamente puedan ser independientes o ir prescindiendo de algunas potestades que las delegan hacia los poderes centrales. Por supuesto que esta discusión, que es muy nueva, implica también, por ejemplo, en el debate que se dio hoy en la legislatura, donde se daba un marco a la cuestión de la autonomía, había intendentes y los intendentes con forma muy clara decían: yo, por ejemplo, el servicio de seguridad no puedo dar, y otro intendente decía que capaz él lo podía brindar. Cuestiones que empiezan a surgir. ¿De dónde sacar los recursos? Lo dijo uno de las personas que entrevistamos, precisamente el intendente de la ciudad. Bueno, el debate después va a estar dónde sacar los recursos, de qué manera sacar los recursos, qué habilita esta autonomía. En principio, los municipios pueden crear propios tributos. Eso lo estableció recientemente en un fallo de la Corte Nacional, que es eso, después fue Action contra Municipalidad de Quilmes. Por ende, esa potestad tributaria en cabeza de los municipios existe. Acá hay otra cosa, es, si yo quiero contar con recursos propios, ¿cómo haré? ¿Qué maquinaria desplegaré puntualmente? Primero tendré que generar las normas pertinentes y luego ir a buscar esos recursos sobre determinados sectores. Es una discusión difícil y hoy se dio, por ejemplo, los legisladores provinciales comentaban lo difícil que es buscar reformas tributarias, por ende iba a ser mucho más difícil para los intendentes lograr este tipo de tributos, ¿se comprende? Ahora una pregunta que me surge mientras te voy escuchando, como me imagino que le surge también a los ciudadanos. Si nos agregan más tributos, en el caso de llegar a una autonomía, ¿se dejan de pagar otros tributos, por ejemplo, a nivel provincial, o se van sumando, son incompatibles? En el estado que están los proyectos de ley, si yo te diría qué tributos dejaríamos de pagar y cuáles tributos comenzaríamos a pagar, estaría haciendo futurología y no corresponde. Lo que son estos proyectos de ley son cartas de buenas intenciones en donde se mete un primer núcleo duro de normas respecto de la autonomía para que progresivamente se vaya aceitando toda esta maquinaria. Es un tema complejo y realmente no es lo mismo la Municipalidad de Rosario, por ejemplo, que la comuna de Pozo Borrado. Los grados de autonomía y la capacidad es muy importante, por ejemplo, para ser autónomo. ¿Qué quiere decir? Viendo autonomía en que es la posibilidad de tener propios recursos. Si un pueblo agropecuario en una zona no tan fértil no es lo mismo que una ciudad del cordón industrial, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ver poco a poco cómo avanza, cómo madura esta discusión legislativa y luego la práctica. La cantidad de habitantes que tributen también, me imagino que varía eso. No solamente la cantidad de habitantes que tributen, sino que también, por ejemplo, las comunas tienen lo que se llama la tasa por hectárea.
que es una tasa que se le cobra principalmente a las personas que producen, al sector agropecuario, y es muy difícil el cambio de esa tasa porque hay productores agropecuarios que muchas veces le reprochan al funcionariado, decir no puedo sacar la cosecha porque no me dejan los caminos rurales en condiciones, sin embargo te tengo que pagar. Esa puja que se da en el lugar chiquito, imaginemos cómo se replica en lugares más grandes con otros intereses también. En este contexto, por ejemplo, hablando también del futuro, en el caso de que se aprueba la ley de autonomía municipal, ¿todos los municipios están obligados a adherir o va a depender de cada uno quién quiera ser autónomo y quién no? En principio, el proyecto que hoy se discutía establece que podrán dictar sus propias cartas orgánicas los municipios y los que no la dicten se regirán por la ley de municipios, que actualmente es la 2756, que es una ley muy antigua, y da como esos dos universos, los que deciden adoptar el sistema de autonomía, generar sus propias cartas orgánicas, y los otros que se quedarían en lo que sería el otro sistema, el sistema viejo. Básicamente lo que cambiaría sería la forma de administrar los recursos y qué manera se recaudan para determinadas cuestiones en particular que priorice cada municipio que quiere tener bajo su órbita. Sí, nosotros estamos viéndolo desde una óptica económica, donde vamos de entrada en la conversación, fuimos al nudo de cómo lograr una verdadera autonomía. Hay también otras facultades que están en colisión. Por ejemplo, los municipios, vamos a poner un ejemplo con el orden público laboral. Los municipios negocian colectivamente por la ley 99-96, que es una ley de comisión paritaria que sistemáticamente funciona en la provincia. Eso da un piso base a todos los trabajadores de la provincia, al trabajador de Pozo Borrado y al trabajador de Rosario, por ejemplo. Entonces, ¿la autonomía hasta dónde va a regir en ese caso? Ese principio de unicidad de la negociación colectiva va a colisionar con los legados de la autonomía. Por eso, los alcances sabemos cuáles son, pero también tendría que haber un panorama más claro para las limitaciones de la autonomía, para tener un sistema que funcione coherentemente. Tiene que haber mucho debate para eso. Hay varios proyectos dando vuelta, algunos tienen más consenso, otros no, pero en sí es como una primera etapa la que se está viviendo con el tema de las audiencias. Sí, recordemos que también estas audiencias se ven puntualmente aceleradas porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo, exhortó a la provincia de Santa Fe a adecuar sus normas a la autonomía municipal. El fallo, que siempre se escucha APM, que es el nombre del fallo, APM contra FESTRAM, establece que primero que trata un objeto mucho más grande del que existía en la litis originaria, por ende es exorbitante. Y en segundo término también lo que se sucede es que volvió nuevamente a la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte Provincial adecuó y tanto la actora como la demandada no estaban conformes. Así que eso volvió y todavía se encuentra en discusión, no está firme. A todo esto el Estado argentino recibió una reclamación ante la OIT por esta situación. Por ende, el puntapié que se dio de la autonomía es por un fallo que podría haber sido más prolijo. Es un fallo de la Corte de 4 párrafos que remite todo el tiempo a lo que establece el procurador anteriormente. Es un método que en realidad aceleró una discusión sobre la cuestión de la autonomía, una discusión política, pero que no tiene todavía la entereza jurídica, la robustez correspondiente. No tiene, todavía no está delimitado el panorama como debería estarlo para una discusión de este tipo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, María, tratando entonces de poder saber un poco más, ¿no?, de estas leyes que a veces quedan tan lejanas a los ciudadanos, pero que después nos afectan en nuestra vida cotidiana. Escuchábamos tanto hoy en la audiencia como ahora aquí el doctor con quien hablamos, el hecho de que esto es un primer paso, ¿no? Se quiere empezar a debatir sobre este tema, hay varios proyectos, pero queda mucho todavía por delante y hay letra fina que después, si se avanza en un proyecto de ley, va a tener que quedar más que clara.
Lo que me quedó bien claro es que es un tema de expertos, totalmente, porque cuanto más uno pregunta, digamos, bueno, más explicaciones y más vueltas tiene, y esto de las colisiones de una cosa con otra, digamos, bueno, sí, es como vos decís, ¿no? Muchos hablan de sus beneficios, pero también está esta letra chica que hay que tenerla en cuenta. Bueno, vamos por la segunda audiencia, faltan por lo menos 3 más. Hay que entender también que depende mucho de la realidad que se viva en cada lugar, ¿no? No es lo mismo la realidad de Santa Fe, de Rosario, de las grandes ciudades, Rafaela, como puede ser una pequeña localidad. Entonces me parece que también ahí están las diferentes perspectivas. Pero bueno, seguiremos contando de a poco a medida que se vayan desmenuzando más estos proyectos y que podamos conocer aún más detalles de esto. Conocer más y entenderlo todos también, porque en definitiva nos involucra a todos los ciudadanos. Anto, misión cumplida por hoy. Nos vemos mañana. ¿Sí? Gracias, Mari. Nos vemos mañana, obvio, como todos los días. A descansar, a descansar. Adiós.